La primera vez que inició operaciones el corredor del Istmo fue el 23 de enero de 1907 con el general Porfirio Díaz. Sin embargo, México atravesó un periodo de crisis económica, política y social, con las cuales se vieron canceladas las posibilidades de desarrollar el proyecto interoceánico. Y al mismo tiempo con el inicio de operaciones del Canal de Panamá en 1914, fue lo que terminó por cerrar el corredor del Istmo y solo dejando en operación de carga la ruta de Medias Aguas a Coatzacoalcos. Por lo que después de más de 100 años, renació el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en septiembre del 2023 con la puesta en marcha de la nueva ruta comercial e interoceánica del continente americano que va desde Coatzacoalcos a Salina Cruz a través de 308 kilómetros de vía ferroviaria. Así que desde su inicio de operaciones de carga hasta febrero del 2024 se han transportado 221.000 toneladas de carga por medio de 65 carros por tren, que llevan 5.200 toneladas con doble estiba y 260 contenedores por viaje y cuyo recorrido es de máximo de 9 horas. Asimismo, el corredor del Istmo ya tiene servicios programados con empresas nacionales, ya que a partir de junio del 2024 Grupo Minsa realizó el traslado de granos de maíz proveniente de Sinaloa, llegando a Salina Cruz en Oaxaca para atravesar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec hacia su planta ubicada en Jaltipan, Veracruz. Cabe mencionar que estas operaciones frecuentes se usa el buque Mar de California, el cual está adaptado para llevar carga agrícola de granel proveniente de Topolobampo, Sinaloa o Ensenada, Baja California. Para ello se utilizan los equipos del corredor del Istmo como las 194 tolvas graneleras con 153 metros cúbicos cada una y cuya capacidad de carga es de 100 toneladas. Además, para la descarga y carga de graneles, se utilizan las cucharas bivalvas también conocidas como almejas y dependiendo del tipo de granel tienen rendimientos de entre 150 y 200 toneladas por hora. Puerto Salina Cruz, puerto en acción. El pasado 16 de diciembre arribó al puerto de Salina Cruz el buque Mar de California, atracando en el muelle número 1, el cual descargará más de 15.000 toneladas de carga a granel agrícola. De la manera más eficiente se realizan las maniobras de cargas hacia la tolva del ferrocarril interoceánico FIT, para su traslado en el corredor transísmico, fortaleciendo la conexión entre las regiones productoras y los principales puntos de distribución.
Asimismo, el 15 de noviembre del 2024 se realizó el primer cruce interoceánico proveniente del extranjero, ya que desde Canadá llegó una embarcación de 2.000 toneladas de grano de trigo propiedad de la empresa Vitarra México, quien es una empresa que conecta productores y consumidores para suministrar productos agrícolas a nivel global con una red de 39 países. Por ello, el buque Prudence desembarcó al puerto de Salina Cruz y cuyo cargamento se transbordó hacia las tolvas graneleras para realizar el cruce interoceánico hacia Coatzacoalcos con destino a las bodegas de la empresa mexicana Trimex, quien se dedica a producir, distribuir y comercializar productos de la industria de trigo, siendo líder de la producción de trigo en México. De acuerdo a las autoridades, esto fue un hecho histórico ya que el último registro de transporte de trigo fue en 2018, el cual pretendía hacer este cruce interoceánico entre los dos puertos. Sin embargo, con este éxito dichas operaciones ya son frecuentes, ya que anteriormente los envíos se realizaban por el Canal de Panamá y ahora México puede usar su propia ruta interoceánica y no depender de otro país. Desde Asipón a Salina Cruz, en coordinación con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continúan los traslados de granel agrícola mediante 38 tolvas a través del corredor transísmico, fortaleciendo la conexión entre las regiones productoras y los principales puntos de distribución. Por otra parte, otro hecho histórico se dio el 27 de marzo del 2025 a las 12:40 horas, con la llegada al puerto de Salina Cruz el buque Globis Cosmos de 200 metros de largo y 32 metros de ancho, proveniente de Corea del Sur y cuyo cargamento tenía 900 vehículos de la marca Hyundai, mismos que fueron desembarcados en ese mismo día. Y comenzaron a subir a los vagones especializados, para realizar el primer cruce interoceánico de cargamento de automóviles por el corredor del Istmo hasta llegar a Coatzacoalcos, Veracruz, y desde ahí seguirá su trayecto en otro buque hacia la costa este de los Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades, este cargamento de automóviles es una prueba piloto para movilizar 1.000 automóviles durante marzo, y posteriormente mover 5.000 carros semanales a partir de junio del presente año. Próximamente se llevará a cabo una prueba piloto para un cruce interoceánico de automóviles a través de los servicios que ofrece la plataforma logística multimodal. Participarán buques portacarros, denominados Car Carrier, de más de 200 metros de eslora. También equipo ferroviario especializado, denominado Supermax, operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Algo muy importante. Se acercó la empresa Hyundai, en el que en el mes de marzo nosotros vamos a realizar una prueba para mover los primeros 600 carros que se van a mover desde Asia, van a descargarse en Salina Cruz, de ahí van a entrar en este tipo de vehículos que se llaman Automax binivel, en donde vamos a mover 1.000 carros en marzo. Van a correr a través de lo que es la línea Z, se van a descargar en Coatzacoalcos y de ahí nuevamente se suben al barco para que esa carga se vaya a lo que es a la costa este de Estados Unidos y se vaya para Europa. Esto es en marzo. En junio vamos a mover 5.000 carros diarios, 5.000 carros semanales. Entonces representa un gran riesgo, un gran reto. Entonces tenemos 33 Automax y ya adquirimos 250 más. De tal manera que para julio estemos moviendo
todo lo que son los vehículos terminados que no van a ingresar a lo que es al comercio local en México, sino que van de carga directa, y ahí es donde vamos a cumplir uno de los grandes objetivos, que es los cruces interoceánicos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.